Hola, muy buenas noches. Este día tenemos la tutoría de repaso 6. Es la última tutoría que vamos a estar trabajando de repaso y luego realizaremos el examen. Entonces vamos a trabajar algunos ejercicios que nos van a ayudar a resolver más que todo, a aclarar algunas definiciones que tengamos de la unidad 4, que es lo que hemos estado trabajando. Hemos trabajado la unidad sobre las proyecciones y es bastante interesante. Entonces vamos a trabajar algunos ejercicios que están bastante tranquilos y que les van a ayudar a resolver algunos ejercicios, ya sea de la tarea o les va a ayudar para estudiar para el parcial, que es el 4 de julio. Entonces vamos a esperar que se conecten para dar inicio.
Bueno, tengo muy buenas noches. Estábamos esperando que se conectaran, pero no se ha conectado ninguno por el momento. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a iniciar el desarrollo de esta tutoría. La idea era que estuvieran conectados y discutiéramos algunos ejercicios del plano proyectivo para poderlos desarrollar de la mejor manera, pero vamos a trabajar. Voy a hacer el video para que queden y luego ustedes puedan repasar cada uno de estos ejercicios. Entonces voy a empezar a compartir para poderlos desarrollar. Entonces, vamos a iniciar. Voy a empezar acá. Bueno, entonces, estamos trabajando más que todo en la unidad 4, en el plano proyectivo. Vamos a trabajar estos ejercicios. Esto es importante que desarrollemos más que todo ejercicios de este tipo que les pueden servir para el desarrollo de la tarea. Entonces vamos a trabajar solución de ejercicio. La idea era discutir cada uno de los ejercicios, pero debido a que no aparecen, y aparece el primer ejercicio que dice el punto 3, 4 y menos 5 pertenece al plano proyectivo en R3. Plano proyectivo sobre R3. Es un punto de la línea proyectiva y Entonces, la pregunta es, si este punto pertenece a este plano, entonces la pregunta es si pertenece a esta línea proyectiva. Esta es la ecuación de una línea proyectiva que se realiza, o es la ecuación que podemos encontrar de una línea proyectiva en el plano proyectivo. Recordemos algo bien importante, es que nosotros podemos, así como hemos definido, nosotros podemos definir, recordemos que esto de acá, P, este es el plano proyectivo sobre R3. Esto es equivalente a que nosotros escribamos, esta es una equivalencia, a que nosotros escribamos R3, vean, esto está en R3, son los vectores que podemos definir en R3. Esta es una manera de definirlo, o también se puede definir todo esto, lo podemos definir como plano proyectivo sobre R3. Esta es otra notación que nosotros usamos o que se puede usar. Entonces, en R3. Eso es bastante importante para el desarrollo. Entonces, este es el punto. Como queremos verificar si este punto, ven, estas son las coordenadas de un punto en el plano proyectivo, en R3, sobre R3, el plano proyectivo sobre R3. Entonces, estas son las coordenadas. Este es un punto, lo podemos llamar un punto P, y en sí, toda coordenada la vamos a homogénea, la vamos a definir así, en el plano proyectivo, en este caso sobre R3, lo vamos a definir A, punto B, 2 puntos C. Así definimos un punto, las coordenadas en el plano proyectivo sobre R3. Entonces, como la idea es verificar, si nosotros tomamos, vean, la solución, la idea es comprobar si ese punto es en el plano proyectivo sobre R3 pertenece a esta recta proyectiva. Entonces lo que se quiere es probar si pertenece. Pero recordemos algo bien importante: cómo hacíamos para decir que un punto, en lo más básico, cómo decíamos que un punto pertenecía a una recta en el plano cartesiano. Pues sustituíamos el punto, pues es la misma idea. Como tenemos el punto, lo vamos a llamar P, vamos a decir que este es el punto y eso es igual
a este punto, 3, 4, menos 5. Este sería el punto. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? O acá podemos decir que esto es x1, en lugar de este b, podemos decir que esto es x1, esto es x2 y esto es x3. Al final estas son notaciones, x3. Entonces lo podemos trabajar así, de esa manera. Lo vamos a trabajar de esa manera. Entonces, si tomamos este punto, podemos decir que entonces vamos a tener que x1 es igual a 3, x2 es igual a 4. Y por último vamos a tener que x3 es igual a menos 5. Entonces ahí tenemos lo que son estas coordenadas. Eso es lo que, porque pertenece al plano en R3. Entonces, como queremos verificar, al sustituir los valores acá, entonces tiene que cumplirse la igualdad. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, continuando, vean, como la idea es ver si pertenece al punto, entonces lo que vamos a hacer es eso. Para ver si pertenece, vamos a sustituir en la línea proyectiva. Entonces, al sustituir nos quedaría el valor de 2 por el valor de x1, que dijimos que es 3. Luego sería más x2, que es 4, sería 4, más, acá sería 2x3, que sería 2 por menos 5. Y eso tiene que dar como resultado 0. Si da diferente de 0, entonces el punto no pertenece a la línea proyectiva. Pero si da igual a 0, entonces sí pertenece. Entonces podemos decir acá, 2 por 3, hacemos la operación, nos va a quedar 6 más 4, menos, más por menos es menos, va a quedar 10. Y acá ustedes se pueden fijar, esto es igual a 0. Ya lo tenemos. 6 más 4 es 10 y nos va a quedar 10 menos 10 y eso es igual a 0. Entonces va a quedar que 0 es igual a 0. Entonces, ¿qué acabamos de encontrar? Que en realidad sí pertenece. Entonces podemos decir que el punto P sí pertenece. Entonces, o podemos concluir, por lo tanto, el punto P pertenece a la recta definida. Entonces, esa es una manera bastante sencilla para verificar esa parte. Luego, bueno, esto es bastante sencillo, pero hay que tener bastante claro esa parte. Entonces, esa idea es la que se trabaja. Luego tenemos el ejercicio 2, que dice lo siguiente. La línea proyectiva que pasa por los puntos P igual a 2, 1 y menos 3 y Q igual a 4, menos 2, 4 y que pertenecen al plano proyectivo, ¿verdad? Siempre sobre R3. Entonces nos está siempre trabajando en el plano proyectivo sobre R3. A veces es más sencillo trabajar con esta notación. Trabajar con la notación, en lugar de trabajar con la notación esta de acá, P sobre R. Ven, esta me está diciendo que R, recuérdense que R es, en K sería sobre R3. Entonces es más sencillo trabajar con esto. El plano proyectivo sobre R3.
Entonces, si ustedes pueden notar, si ustedes observan acá, entonces, en este caso, me están pidiendo que encuentre la ecuación de la línea proyectiva que pasa por esos dos puntos. Pues es similar, ustedes se recuerdan cómo encontrar la línea recta del plano cartesiano. Casi es la misma idea, solo que acá vamos a ocupar algunas propiedades de álgebra y pensar en eso. Entonces, acá bien importante, vean, si yo tengo una línea recta en el plano proyectivo, por ejemplo, tenemos a P y a Q, que es lo que nos dan. Entonces queremos encontrar la ecuación de esta recta. Recuérdense que el punto Q es 4, menos 2 y 4, y el punto P es 2, 1 y menos 3. Son las coordenadas en el plano proyectivo sobre R3. Entonces, para encontrar la línea recta, perdón, para encontrar la ecuación de la recta, es bastante sencillo. Entonces, para resolver ese problema, lo que se hace es lo siguiente, para resolverlo. Entonces, como queremos encontrar la línea recta que hay de P a Q, o de Q a P, queremos encontrar esta ecuación, lo que vamos a hacer es ocupar el determinante. Entonces, vamos a encontrar x1, fíjense, x2, porque queda en términos de estas variables, porque son las coordenadas. Entonces, y lo vamos a igualar a 0. Pero el determinante ¿de qué? De estos puntos que nos dan. Entonces nos están dando el punto P, que es 2. Vamos a colocarlo acá. 2, 1 y menos 3. Y formamos el determinante de 3 por 3. Entonces acá vamos a tener que es 4 menos 2. Y acá nos va a quedar 4. Entonces, si ustedes se fijan, para encontrar la línea recta en el plano proyectivo sobre R3, vamos a formar este determinante. Entonces, y ahí. Entonces, eso es bastante importante. En este caso, si ustedes observan acá, ya solo es de resolver el determinante. Acá lo pueden resolver de diferentes maneras, utilizando transponer filas, utilizando cualquier tipo de métodos. Ustedes se puede resolver por esta fila y esta columna. También se puede resolver. Entonces, si lo resolvemos de esta manera, el determinante nos quedaría de esta forma. Nos quedaría x1 por el determinante, como lo vamos a resolver por esta fila y esta columna, al eliminar acá por esta fila, se elimina esta fila y esta columna, entonces me quedaría 1 menos 3 menos 2 y 4. Nos quedaría un determinante de 2 por 2. Como cuando resolvemos de esta manera va más menos, entonces acá sería menos, ya es por el método, y acá sería el determinante, ahora sería x2, ahora eliminamos esta fila, la fila 1 y la columna 2, entonces nos quedarían 2, en el determinante nos quedaría 2 menos 3, 4 y 4 y 4. Así nos quedaría ese determinante. Entonces, luego nos quedaría más, y acá sería x3. Recuérdense que cuando se desarrolla de esta forma queda más, menos, más. Y quedaría el determinante, la última fila. Eliminamos siempre la primera fila y última columna, la tercera. Entonces nos quedaría, en este caso nos quedaría 2, 1. Quedaría 4 y menos 2. Y acá
Si ustedes observan, acá esto se iguala a 0. Y vamos a encontrar la ecuación de la línea proyectiva. Entonces, en este caso, vamos a resolver los determinantes, pero acá recuérdense que el determinante de 2 por 2 es 1 por 4 menos 2 por menos 3. Entonces va a quedar acá, nos va a quedar, lo voy a escribir primero, 1 por 2 sería 4 menos este producto que sería menos 6. Sería menos 6 x1. Luego sería menos, y nos quedaría 2 por 4, voy a poner paréntesis, 2 por 4, 8, menos 4 por menos 3, entonces va a quedar 8 más 12. 8 más 12. Luego, si ustedes observan acá es x2. Ya vamos teniendo la estructura de la línea proyectiva de la ecuación. Entonces quedaría más, luego sería acá igual, vamos a resolver 2 por menos 2 es menos 4, y va a quedar 4 por 1, nos quedaría en ese caso 4. 4 por 1 menos 4 por 1 quedaría 4. X3. Estamos multiplicando 4 por menos 2 es menos 4 y 4 por 1, eso sería menos 4. Sería la resta. Igual a 0. Entonces, si ya nos quedaría acá haciendo esta operación, nos va a quedar esto. Ven, este signo lo podemos borrar porque estamos formando la ecuación. Entonces, nos va a quedar acá. Nos quedaría 4 menos 6, esto sería menos 2. Entonces va a quedar menos 2 x1. Acá sería menos 8 más 12 es 20, sería menos 20 x2. Luego sería sería menos porque menos 4 menos, eso sería menos 8, entonces acá nos va a quedar menos 8. Menos 8x3. Entonces quedaría menos 8x3. Igual a 0, por supuesto. Entonces, y a esto ya es la ecuación de la línea proyectiva que pasa exactamente, pasa por esos dos puntos. Y ahí está la línea proyectiva. Entonces, por lo tanto, podemos decir que esta es la línea proyectiva que pasa por los dos. Esta es la línea proyectiva. Luego, ese es el otro ejercicio que quería abordar. Luego tenemos un ejercicio 3. Dice demostrar que los puntos, estos son los puntos, siempre vamos a trabajar sobre el plano proyectivo sobre R3. Y acá nos menciona sobre los puntos, nos da 3 puntos y que verifiquemos si están alineados. ¿Cómo saber si 3 puntos, dadas sus coordenadas en el plano proyectivo sobre R3, están alineados? Pues lo que debemos trabajar en esa parte es lo siguiente. Lo que debemos trabajar es lo siguiente. Debemos verificar, para probar que están alineados, hay que tomarse en esta parte, más que todo, trabajar con los vectores asociados acá. Entonces, como estamos en R3, vamos a trabajar con las coordenadas de los vectores en R3. Entonces, para verificar que estén alineados, hay que demostrar que esos vectores asociados están linealmente independientes. Y eso sería que el determinante sea igual a 0. Recordándonos un poco de álgebra lineal. Entonces, vamos a llamarle a este P1. Le vamos a llamar P1. Le vamos a llamar a este P2.
B sub 2 y a este B sub 3. Entonces, estos serían los puntos. Lo que queremos demostrar es que estos tres están alineados. Sí, se puede hacer de dos maneras. Podemos encontrar la recta que pasa sobre dos puntos utilizando el ejercicio anterior y verificando si se cumple para el otro punto. Si se cumple, entonces ya está. Ahí quedó resuelto. Pero también podemos trabajar con los vectores asociados y ver que sean linealmente dependientes. Si son linealmente dependientes, entonces están alineados. Si son linealmente independientes, entonces no están alineados. Entonces, vamos a resolverlo. En este caso, vamos a ver acá. Vamos a tomarnos, vean, vamos a tomarnos los puntos. Vamos a decir sea P1, así como los hemos definido, P1, P2, P sub 2 y P sub 3, puntos que pertenecen al plano proyectivo sobre R3. Y P3, así como nos han definido. Vamos a tomar esos tres puntos que pertenecen acá, que pertenecen al plano proyectivo en R3. Entonces, si tomamos estos puntos, vamos a decir, el hecho de que estén alineados, si nosotros asumimos que estén alineados, entonces vamos a tener lo siguiente. Si estos están alineados, se debe cumplir. Entonces, si están alineados, entonces se debe cumplir. Bueno, me voy a disculpar, pero acá cuesta escribir. Si están alineados, ¿qué significa si están alineados? Pues significa que hay rectas vectoriales en R3. Entonces, si están alineados, hay rectas vectoriales en R3 y tienen vectores asociados. Entonces, y vamos a definir si están alineados, entonces hay rectas vectoriales que tienen vectores, que están asociados a vectores. Entonces, vamos a tomar estos vectores que están asociados, le vamos a llamar U1, que va a ser el vector asociado sería el que tiene coordenadas 1, 2, porque aquí ya vamos a trabajar en R3. Entonces, 1, 2, 3. Ya eso sería ya en R3, porque serían los vectores asociados a las rectas vectoriales, ya que estamos asumiendo que estos son alineados. Entonces, vamos a tomarnos U2, que sería el otro vector. Estos son vectores. Sus coordenadas van a ser 1, justamente las que tenemos ahí. Sería 1, 1, menos 2. Y el último que nos vamos a tomar sería un U2, un 3, perdón, que sería este vector que está asociado, sería coordenadas 2, 1, menos 9. Y ahí tenemos, estos son los vectores asociados a las líneas vectoriales que se forman en R3. Estos pertenecen, vamos a aclarar acá, a R3. Estos están en R3. Estos están en R3. Si ustedes se fijan, como vamos a trabajar en R3, pero que estén alineados estos puntos, ¿qué significa? Que estos son linealmente dependientes. Entonces significa que son linealmente independientes. Vamos a poner LD. Linealmente dependientes. Pero eso hay que verificarlo. Hay que verificar que en verdad estos son linealmente dependientes. Entonces, para verificar eso, vamos a utilizar álgebra lineal. Entonces, utilizando álgebra lineal, vamos a tener lo siguiente.
vamos a tener, para verificar que estos estén alineados, el determinante de quién, de esos vectores, vamos a colocarlos acá, 1, 2, 3, 1, 1, menos 2, 2, 1 y menos 4. Estos vectores, exactamente estos que estoy colocando acá, significa que están alineados. Entonces, perdón, significa que son iguales a 0. Porque eso significa que sean linealmente dependientes. Eso es de álgebra lineal. Ustedes deben de recordarse que a eso es equivalente, decir que sean linealmente dependientes. Entonces, eso debe ser 0. Si eso es 0, entonces ya vamos a concluir que los puntos están alineados, porque se cumple esa parte. Entonces, vamos a resolver el determinante. Ese es un determinante de 3 por 3. Yo creo que en esa parte ustedes no tendrían ningún problema, lo resuelven, lo pueden hacer por esta fila, pueden hacerlo por cualquier método que a ustedes les salga más fácil. Entonces, no me voy a detener en esa parte, ustedes verifican que efectivamente esto es 0. Entonces, al verificar que esto es 0, entonces vamos a tener que los vectores U1, U2 y U3, perdón, U2 y U3, esos vectores, al demostrar esa parte, entonces, ¿qué significa que esos vectores son linealmente independientes? Significa que son, al verificar que eso es igual a 0, son linealmente dependientes. Este es D. Entonces, al hacer linealmente dependientes, ¿qué significa? Obviamente esto es en R3. Y hacemos la cadenita analizando. En esto es en R3. Pero ¿eso qué quiere decir? Bueno, vamos a poner IE. Eso quiere decir, más que todo, que los puntos que nos hemos tomado, P1, P2 y P3, estén alineados. Estos están alineados. Entonces, están alineados. Y eso, ahí es donde concluimos. Pero vean, ustedes tendrían que hacer toda esa parte. Lo único que acá hay que demostrar que el determinante, y esto lo pueden resolver fácilmente, es igual a 0. Entonces, al verificar, vamos a obtener que los vectores son linealmente independientes en R, pero esos son los vectores asociados a las líneas vectoriales que se forman, y esas líneas se forman con los puntos, y eso significa que estén alineados. Los puntos que nos hemos tomado del plano proyectivo sobre R3. Y ahí está, ya es otro problema. Y por último, bueno, tenemos el problema 3. Este sería el problema, bueno, aquí hay un error. Este sería el problema 4. Acá, vean, ese que aparece 3, ese es 4. No le hagan caso. Ese es el último problema. Entonces, la idea acá era más que todo encontrar la variedad dados dos puntos. Y recordemos que es una variedad, vean. Recordemos que la variedad, aquí lo voy a anotar, la variedad la podemos definir, no está definida de esta forma, es igual a el conjunto de los vectores que pertenezcan en general a un espacio. En ese caso va a ser a R3 en un espacio, bueno, aquí lo voy a poner a R3, pero es un espacio cualquiera, puede ser cualquier espacio. En este caso es a R3 y tal que estos vectores, acá lo voy a definir, tal que los vectores, el vector S sea igual al vector 0, o el vector 0 o vean, es decir, sea igual a lo que encuentro. Ya vamos a ver cómo definirlo en esta parte.
o también que se cumpla eso. Esa es otra notación nada más del vector que se forma. Los vectores que se forman que pertenezcan a X. Que pertenezcan a X. ¿Y X quién va a ser acá? Que pertenezcan a X. Eso es otra notación. Esa es la idea. Ustedes pueden revisar ahí. X está definido de esta forma. Lo voy a escribir acá. Como la variedad, que sería igual a, sería un plano pi sobre, bien, este X, acá voy a poner paréntesis, ese X que he definido así, menos el vector 0. Entonces, esas son definiciones que ustedes pueden encontrar en el material con respecto a variedades. Ese es el vector 0. Entonces, donde pi está definido, ven, este es pi, que es el plano, está definido del espacio. En este caso, estamos trabajando en R3, a el plano proyectivo en E. El plano es la proyección que ustedes pueden notar. Esas son definiciones y eso es equivalente a que escribamos esta parte. Que escribamos el espacio menos el vector 0 menos el vector 0. Estas son notaciones nada más que estoy escribiendo que nos van a servir para definir. Estas son notaciones. Es la definición del espacio vectorial, esto último. Entonces, vamos a trabajar, vean, como la idea es encontrar, más que todo, la idea es encontrar la variedad que generan estos tres vectores, generada por esos tres vectores. Entonces, esa es la idea, ir resolviendo la variedad que se genera. Bueno, aquí hay un pequeño detalle, solo es, más que todo, aquí hay un pequeño error en esta última. Vean, esto último no está bien. Acá hay un error en la digitación. Esto último no va. Solo se va a encontrar la variedad generada por los puntos, este punto 0, 2 y 2 y el punto 4, 2 y 2. Estos dos puntos son P1, este le vamos a llamar P1 y este le vamos a llamar P2. O le podemos llamar P, no hay ningún problema. Le vamos a llamar P2. Entonces, si ustedes se fijan, eso último no le hagan caso, esto está mal. Pero acá vamos a encontrar la variedad en el plano proyectivo sobre R3 generada por esos dos puntos, que son coordenadas, obviamente son puntos del plano proyectivo sobre R3. Entonces, para poder encontrar eso, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues vamos a encontrar, hay muchas formas de trabajar esta parte, pero podemos trabajar con los vectores asociados. Lo primero que se debe hacer para encontrar la variedad generada, debemos demostrar que los vectores asociados sean linealmente independientes. Eso es lo primero que se debe hacer. Entonces vamos a tomarnos en la solución, acá, vamos a tomarnos en el punto P1, este es el punto P1, y el punto P2. Esto lo podemos definir, vean, el punto P1 lo podemos definir como lo generado por el vector asociado. Le vamos a llamar U1. ¿Y quién es el vector asociado? Recuérdense que U1 lo podemos escribir como, ya vamos a ver, que es en paréntesis, eso es anteriormente. Y P2 lo podemos escribir el punto como de esta forma. U2. Y este U2 es el vector asociado a este punto. Entonces, eso es lo que hace referencia acá. Entonces, allí vamos a tener que U1 y U2 ya pertenecen a R3, ya no pertenecen al plano proyectivo, porque son los vectores asociados a esos puntos.
Entonces pertenecen a R3. ¿Quiénes serían? Serían estos puntos. U1, lo vamos a tomar acá, es igual a 0,2,3 y U2 sería el vector con coordenadas 4,2,2. Y ahí tenemos los vectores asociados. Entonces, vamos a tomar un alfa 1, sea alfa 1, más que todo demostrar la linealidad, sea alfa 1 y alfa 2 que pertenezcan a R, es decir, dos constantes que pertenezcan a R. Como vamos a demostrar que son linealmente independientes, entonces se debe cumplir que alfa a 1 más 1 es ese vector, alfa 1 por el vector 1 más alfa 2 por el vector u sub 2 son iguales a 0. Entonces, el trabajo acá es encontrar esos valores. Pero para poder encontrarlos necesitamos que estos sean, no se pueden escribir de esa manera. La única manera es que sean 0. Entonces tenemos que demostrar que alfa 1 y alfa 2 sean ceros, porque si son diferentes de 0, entonces son linealmente independientes. Y ahí ya estamos en problemas. Serían linealmente dependientes, entonces no vamos a poderlo trabajar de esa forma. Entonces, si trabajamos esto, como vamos a encontrar alfa 1, sustituyendo nos va a quedar 0, 2, lo vamos a sustituir para abajo. Esa es nada más una forma de escribir el vector. Y hacemos lo mismo con alfa 2. Acá U2 sería 4, 2 y 2. Solo recordar algo, que este es el vector 0. Entonces, esto lo igualamos al vector 0, que sería 0, 0 y 0, coordenadas de 0. Entonces, al hacer alfa 1 por 0, 0, acá nos quedaría, al final nos va a quedar este vector. Entonces, nos va a quedar esto. Nos va a quedar que a 4 alfa 2 nos va a quedar, es igual, bueno, voy a tomar al final. Nos va a quedar este resultado acá, nos va a quedar, al sumar, multiplicar alfa 1 por 2, 2 alfa 1 más alfa 2. Entonces nos quedaría 2 alfa 1 más 2 alfa 2. 2 alfa 2. Y acá nos va a quedar a 3 alfa 1 más alfa 2. 2 alfa 2. Y eso está igualado al vector 0. Este está igualado al vector 0. Entonces, este es el vector 0. Entonces, como se iguala coordenada a coordenada, ustedes se fijan, va a quedar 4 alfa 2 igualado a 0. Entonces, quedaría esto. ¿Esto es cierto? Sí, solo sí. Vean, va a quedar en este caso que 4 alfa 2 es igual a 0. Y luego quedaría, en este caso, va a quedar, acá ya podemos decir que entonces alfa 2 es 0. Entonces alfa 2 es igual a 0. Entonces, si sustituimos en a otro, nos va a quedar que 2 alfa 2, 2 alfa 1 más 2 alfa 2, como sabemos que es 0, al sustituirlo acá, hacemos por sustitución, entonces de acá podemos concluir que alfa 2 es 0, que alfa 1 también es 0. Entonces ya tenemos que alfa 1 es el valor de 0. Entonces, con eso, ¿qué hemos ganado?
que por lo tanto los vectores asociados U1 y U2 son linealmente independientes. Eso es lo que hemos ganado, linealmente independientes. Entonces acá vamos a tomar, vean, vamos a probar siempre primero la linealidad para encontrar la variedad. Luego hay un vector de Grassmann o el vector de Aukensi. Un teorema de Grassmann. Vean, vamos a tomarnos estos puntos de esta manera. Vamos a decir CAP y vamos a tomarnos este conjunto, que ya sería que tiene un solo punto. CAX, perdón, vamos a definir a X de esta manera. Porque como estamos, vamos a encontrar la variedad. Entonces hay que definir en este caso X, que sería de esta manera, con el punto 1. Y vamos a definir el conjunto Y igual a de esta forma, P sub 2, como los hemos definido anteriormente. Entonces, con esto, ¿qué ganamos? Que por fórmulas de Gauss podemos trabajar las dimensiones y con eso ya podemos encontrar qué se genera estos dos puntos, qué variedad generan. Si es una recta, si es un hiperplano. Entonces, para eso lo vamos a utilizar. Entonces, cuando ya conozco la dimensión, entonces ahí ya encontré bastante, pero por la fórmula gaussiana, de Grassmann, ustedes pueden encontrarla en el folleto. Entonces, al encontrar esta fórmula, cuando ustedes la encuentren, ahí aparece, creo que aparece ahí en el folleto, aparece como Aukensi. Creo que es, permítanme, aparece ese teorema, no aparece de ese nombre que les mencionaba, sino que aparece de otra forma. Se los voy a decir al final. Bueno, se los voy a decir ahorita. Esa fórmula se llama, ya se los menciono, para que ustedes se ubiquen. Es la fórmula de Grassmann, pero más que todo la utilizan en el teorema, en el folleto aparece como, ahorita se les digo, donde aparecen variedades proyectivas, permítanme. El teorema de la incidencia, así como lo van a encontrar. Entonces, vamos a seguir proyectando. El teorema de la incidencia, teorema de Grassmann, es parecido a lo que les estaba diciendo. Entonces, vamos a continuar acá. Ya casi vamos a terminar. Vean, vamos a tomar estos. Entonces, las dimensiones que podemos encontrar, esto nos va a servir para definir ya la variedad. Entonces, nos quedaría, utilizando el teorema de incidencia o el teorema de Grassmann, la fórmula nos quedaría que la dimensión, en esto es aparte, la dimensión de la variedad, que es lo que andamos buscando, la variedad de X, Y, esta variedad es igual a la dimensión de X, la dimensión de X más la dimensión de Y, utilizando esa forma, ese teorema. La dimensión de Y menos la dimensión de la intersección. Entonces, cuando ya tenemos esto, acá nos quedaría la intersección de X intersectado con Y. Si ustedes revisan esa parte, ahí pueden encontrar en el ejemplo 5.4.7, en ese mismo tema de variedades proyectivas, vamos a ver que esto es 0, ya definida por un punto, esto,
y esto es menos 1. Entonces aquí nos quedaría 0 más 0 menos menos 1. Entonces es de dimensión 1. ¿Qué acabamos de encontrar? Que la variedad es de dimensión 1. Entonces con eso ya definimos lo que es más que todo que son rectas. Entonces ya definimos rectas. Ya tenemos bien claro esa parte. Entonces ya solo queda definir cómo quedaría la variedad. Entonces por definición sabemos que la variedad de x, continuando, acá es continuación, la variedad de x en y es igual a, ustedes escriben esta parte acá, les quedaría el punto, vamos a tomar x sub 0, x, acá serían las coordenadas del vector, ¿verdad? X1, este sería x2, un punto que nos tomamos en el, perdón, ese sería x3, sería x, voy a borrar eso, eso sería x0, x sería x2, ahí estábamos bien, sería x1 y ese sería x2, es un punto que nos estamos tomando que pertenece al plano proyectivo sobre R3. Entonces, por lo que encontramos anteriormente, la variedad nos genera líneas rectas, que es lo que habíamos definido. Entonces, eso significa que el determinante, ven acá, podemos definir el determinante está generado, vean, el determinante de eso, el que son rectas, x sub 0, x sub 1 y x sub 2. Vamos a colocar acá los puntos 0, sería el punto 0, punto 2, es similar a como encontramos la recta anteriormente. 4, 2 y 2. O sea, al resolver ese determinante, solo lo igualan a 0 y encuentran la recta. Entonces, al resolverlo, vamos a encontrar, en esto se escribe esto mismo, eso lo se escribe, ya ustedes lo van haciendo, pero al resolver ese determinante van a encontrar que esto les queda 8, x sub 1 menos 8 por x sub 3 igual a 0 al resolver ese determinante. Entonces al final se concluye, ¿ven? La variedad está definida, acá ya la voy a escribir nuevamente, x sub 0, por este punto x sub 1, x sub 2, aquí es x sub 2, perdón. X sub 2 x sub 2. Entonces, esto siempre pertenece al plano proyectivo, ese punto, eso es lo que ustedes tengan claro, y vamos a concluir que x1, acá, se concluye que x1 es igual a x2. Entonces, con eso, ¿qué podemos decir? Que si se cumple esa igualdad, entonces ya está definido. Esa sería la variedad que se genera ahí con esta forma. Entonces ya lo podemos generalizar más tomando un alfa, un beta y un gamma y pertenecen a gamma. Pero esa es la idea de encontrar la variedad general. Eso es lo que se va a trabajar. Entonces el video quedaría hasta acá. Espero que cuando lo realicen les sirva de ayuda. Entonces nos vamos a quedar hasta acá. Espero que ustedes lo puedan realizar más adelante. Puedan revisarlo y les sirva para la tutoría. Entonces, eso es lo que tenía
quería que discutiéramos este día, pero lo vamos a hacer luego. Entonces, bendiciones a todos y suerte para el parcial, y hay que leer, hay que leer. Y también les menciono que el punto del crédito extra del parcial 1 ya está asignado. Entonces, lo revisan ahí en la plataforma. Ahí está asignado el punto. Entonces, pasen bendiciones a todos.